Buenas tardes a todos, todas. Hoy tengo el placer de tener un invitado del otro lado del charco y dentro del ciclo que hemos estado realizando durante el 2025 en conmemoración del Año Internacional de la Cuántica. Hemos hecho charlas de todo tipo, más científicas, más explicativas, más aplicadas. Hemos hablado de ética. Hemos hablado incluso de economía, con el impacto que puede tener la cuántica en nuestras vidas a corto, medio y largo plazo. Y hoy tenemos otra charla que no aborda directamente las ciencias cuánticas desde el punto de vista que podría ser clásico, sino que lo aborda desde un punto de vista que para mí es muy original y diferente, que es el punto de vista de la divulgación y de los talleres divulgativos. Es decir, hoy hablaremos de cómo Miguel, que ahora lo presentaré, Miguel García Guerrero, realiza actividades para niños de todas las edades o incluso público adulto de todo tipo. Él es un gran experto en el mundo de la divulgación, lleva muchos años y es muy reconocido en México e incluso en otros países, y cómo él aborda este reto de divulgar las ciencias cuánticas desde diferentes puntos de vista, y lo está haciendo desde hace tiempo con mucho éxito. Entonces, solo deciros que dentro del ciclo que hemos hecho en el Centro Cívico Operacuar, que agradecemos las facilidades técnicas, el espacio y todo que nos ha posibilitado hacer este ciclo, únicamente nos quedará una charla por hacer, que por motivos de agenda la hemos pasado al 21 de enero, ¿verdad? Sí. Al 21 de enero a las 5:30, que cerrará el ciclo. Lo haremos con un invitado bastante potente del Instituto de Ciencias Fotónicas. Volverá a cerrar el ciclo a través de una charla mucho más hablando desde el punto de vista de aplicaciones y demás. Y con esto habremos concluido, creo que un total de 10 charlas, de 10 entrevistas. Todas están en el canal de YouTube del Centro Cívico y creo que ha sido un ejercicio muy potente para acercar las ciencias cuánticas a la sociedad. Y sin más, pues voy a presentar a mi invitado, al invitado que tenemos hoy, Miguel García Guerrero, divulgador científico que desde 1995 ha realizado talleres y conferencias con más de 60.000 personas, responsable de actividades de divulgación del Museo de Ciencia de la Universidad Autónoma de Zacatecas, coordinador del Grupo Quark, director ejecutivo de la Red POP y miembro del Comité Científico de la Red Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología. Fue el presidente fundador de Recreación en Cadena, la red mexicana de ciencia recreativa. Coordinó el Club Infantil de la Ciencia de la Universidad Autónoma de Zacatecas del 2002 al 2019. Ha participado como ponente en 60 eventos nacionales e internacionales, así como instructor en más de 75 cursos. Pertenece al nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, autor de 5 libros y coordinador de otros 15, todos relacionados con temas de divulgación. Cuenta con 25 artículos en revistas arbitradas y 24 capítulos de libro. Forma parte del consejo editorial de la revista Science Communication y Journal of Science Communication América Latina y es editor del Repositorio Nacional de Ciencia Recreativa. Sus líneas principales de investigación son los procesos de ciencia recreativa y la formación de divulgadores. Como divulgador se especializa en física cuántica y la relación ciencia-deporte. Bienvenido, Miguel, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Jordi, gracias a ti por la invitación, un placer acompañarlos. Deciros que yo conozco a Miguel desde el 2016, que tuve la suerte de visitarlo, y una de las cosas que más me impactó fue que hay un pequeño museo en Zacatecas, en donde él vive, y un sábado por la mañana tenían entre 50 y 60 niños de todas las edades, pues haciendo talleres de ciencia, pero no los talleres típicos que os podáis imaginar de juntar, hacer un volcán. No. Eran talleres de ciencia dura, como algunos de los que hablaremos hoy. Y me dijo, porque le dije, ¿esto es una cosa puntual? Y me dijo que no, que cada semana allí juntaban a 50, 60 chavales
haciendo estos talleres y haciendo una labor increíble en Zacatecas para acercar la ciencia. Y alguno de estos, esto luego hablaremos, ha acabado haciendo doctorados, postdoctorados, es decir, que cosas que estoy seguro que no hubieran hecho si no estuviera el Club de la Ciencia del cual hablaremos. Pues, Miguel, muchos piensan que la física cuántica es algo inexplicable o reservado a expertos. ¿Qué te llevó a intentar hacerla accesible a todos? Mira, sí, sí hay como esa concepción, ¿no? Luego, por ahí hay una frase que a veces se le atribuye a Feynman, a veces se le atribuye a Bohr, que dicen que quien cree que entiende la física cuántica es porque no entiende la física cuántica. Y tiene como este halo de incomprensibilidad, pero en realidad eh, creemos nosotros que no vamos a tratar de que las personas se sepan la ecuación de Schrödinger o sepan manejar diagramas de Feynman, pero sí queremos que la gente entienda un poco los principios básicos que rigen el mundo subatómico. ¿Y por qué nace esta inquietud? El grupo Quark, que colabora con el Museo de Ciencias de la Universidad, surgió en el año 2001 y empezamos a desarrollar actividades tanto en el Club Infantil de la Ciencia que ahora mencionas, como en visitas a escuelas y en eventos especiales. Y en nuestros primeros 3 años hacíamos muchas de estas actividades bastante clásicas, ¿no? Que volcanes, que cohetes, que cosas con resortes, que algunas cosas de presión. Y por ahí del año 2004 empezamos a reflexionar, a ver, nuestro grupo se llama Quark. Estamos bautizados por una partícula subatómica, una partícula que se predijo en 1964, se comprobó que existía en el 68, 69 y estamos divulgando pura física del siglo XIX. Entonces, como que veíamos que algo no cuadraba ahí. Entonces, a partir del año 2004, empezamos a hacer un esfuerzo consciente para diseñar actividades que permitieran llevar al público al interior del mundo atómico, a conocer partículas como protones, neutrones y electrones, a meternos en la dualidad onda-partícula, a meternos en el principio de indeterminación de Heisenberg, por supuesto, conocer a los quarks, cómo son los componentes que forman a los protones y a los neutrones, cuáles son los sabores de quarks que dan origen a diferentes partículas, cómo se unen los quarks entre ellos. Entonces sí, un poco cuando surge el grupo lo bautizamos porque se nos hace una palabra peculiar, quark, una palabra poco común que podía llamarle la atención a la gente y que a la vez nos daba esa pregunta de por qué se llaman quark. Entonces podíamos entrar un poco en el tema. Pero ya después nos motivó la propia identidad del grupo a diseñar actividades de física cuántica recreativa para que la gente pudiera jugar, que ese es un gran desafío cuando queremos acercar estos temas. Si yo quiero que la gente entienda cómo se comporta el agua, pues puedo hacer 15 actividades en que manipulan agua directamente y van conociendo sus propiedades. Si quiero que la gente entienda un poco de volcanes, pues puedo hacer un modelo, puedo hacer reacciones químicas ahí y demás. Y el problema de la física cuántica es que esos fenómenos no ocurren a nuestra escala, ocurren a escalas miles de millones de veces más pequeña que lo que nosotros podemos ver directamente. Entonces, a lo que le hemos apostado es a construir representaciones que hacemos con materiales sencillos, trabajamos con cosas como globos, como canicas, como hilo, como botones, qué sé yo, para que la gente pueda interactuar con algo que represente los fenómenos cuánticos. Sabemos que es un modelo, sabemos que tiene limitaciones y eso lo dejamos claro al público, pero el hecho de tener esta representación ayuda a que la gente lo viva de primera mano, lo experimente y de esa forma tenga algo que le dé significado a los temas de la física cuántica. Entonces entiendo que utilizáis juegos y experimentos y que esto que nosotros no somos capaces de ver, este mundo cuántico subatómico, lo que hacéis es utilizar modelos o metáforas visuales. Sería esa la aproximación vuestra. Totalmente, sí. Metáforas visuales y sensoriales, ¿no? Porque, por ejemplo, me apoyo en mi playera, desafortunadamente se me quedaron algunos de los materiales. Ayer tuvimos un evento grande y me movió el tema, pero aquí mi playera representa un poco la unión de los quarks. Los quarks los une una cosa que se llama la interacción fuerte, que es la interacción más grande de la naturaleza, pero que actúa a distancias muy cortas. Y dependiendo de unas partículas de fuerza, que son los gluones, dependiendo de los gluones que tenga un quark, podemos decir que es rojo, que es azul o que es verde.
Para que se unan tres quarks para formar un protón o un neutrón, necesitamos uno rojo, uno azul y uno verde. Nosotros, para representar esto, le damos a las personas una canica y un globo de los colores que acabo de señalar. Meten la canica al globo. Y entonces eso ya es un quark que tiene ciertos gluones. Luego juntamos un globo rojo, un globo verde y uno azul con canicas adentro, los amarramos y las personas empiezan, imaginemos que estos son nuestros globos, están muy cerca unos de otros y empiezan a estirarlos. Estiran, 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 estiran y conforme los van separando, se dan cuenta que cada vez necesitan más energía para seguirlos separando. Y esto es un comportamiento atípico en cuanto a las fuerzas. Normalmente, si yo tengo dos imanes, ellos están muy cerca, entre más cerca están, más energía necesito para separarlos. Si los voy alejando, entre más los alejo, se necesita menos energía, cada vez es más fácil separarlos. Lo mismo pasa con la gravedad, pero con los quarks es al revés. Entre más los separo, más energía necesito para seguirlos separando. Entonces, esto, además de que tiene el componente visual, tiene un componente sensorial en términos de la fuerza. La gente siente esa fuerza, la palpa, la experimenta, y esto les da experiencias significativas para el tema que discutimos. Y esta actividad en concreto o este tipo de actividades que van a conceptos tan abstractos, tan complejos que incluso, ¿no?, el mundo adulto no los entiende, ¿esto lo hacéis a partir de ciertas edades o depende del experimento decidís? Sí, depende de lo que estemos abordando. Típicamente nuestras actividades de cuántica las abordamos con participantes de 9 o 10 años en adelante. Sí, para un niño más pequeño, todavía su capacidad de abstracción no le permite vincular con un concepto real. Podemos jugar con ellos y podemos ayudar a que tengan cierta idea, pero la realidad es que una niña, un niño que tenga 5, 6, 7 años, todavía no conecta ese juego con un fenómeno real. Pero de todos modos se pueden ir abordando y se les pueden ir dejando esas ideas, ¿no? Pero sabemos que no hay un proceso completo de construcción de significado cuando son tan pequeños porque todavía sus estructuras mentales no se los permiten cabalmente. Ahora has explicado un fenómeno, bueno, has explicado cómo funcionan los quarks que luego forman, ¿no?, los protones, los neutrones, etcétera, etcétera, que estaría casi un nivel por debajo, ¿no?, de la cuántica. ¿Nos podrías dar algún ejemplo de concreto de una actividad relacionada con la cuántica? Yo creo que la más socorrida, la que más usamos y quizá la más exitosa es indeterminación. Usamos un globo y le metemos una canica. Les decimos que en esa actividad la canica que está dentro del globo representa un electrón. Entonces empezamos a darle vueltas al globo de manera que la canica se mueve muy, muy rápido y les decimos, a ver, en este momento vamos a hacer como si tuviéramos un experimento. Cuando yo diga ya, ustedes tienen que hacer una medición. Y me van a decir, cuando yo diga ya, ¿dónde ven que está el electrón? Si lo ven que está en esta parte superior, me van a decir 1. Si lo ven acá enfrente, me dicen 2. Acá abajo me dicen 3. Y acá atrás me dicen 4. Entonces empezamos a dar vueltas muy, muy rápido, muy, muy rápido, muy, muy rápido. ¡Ya! Entonces cuando decimos ya, es un desafío para los participantes que luego también les damos globo para que ellos lo repitan, lo hagan en sus manos. Decimos, ¿dónde está el electrón? ¿Dónde está el electrón? Los más avispados de repente nos dicen 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Le decimos, exactamente, aquí es una ilusión óptica. Adentro del globo, la canica se mueve tan rápido que parece estar en muchos lugares al mismo tiempo, pero en el átomo no hay ninguna ilusión óptica. Un electrón puede estar en muchos lugares o puede tener muchos estados al mismo tiempo. Entonces les damos ahí la noción de superposición de estados cuánticos, que clásicamente es algo extraño, pero cuánticamente es algo súper común, que mientras no hagamos una medición, una partícula puede tener muchos estados cuánticos al mismo tiempo. Y eso se representa con la ilusión óptica de la canica. Luego, les decimos, pero capaz que hay alguien que dice, no, es que yo no me puedo conformar con que está de todas las formas posibles. Entonces, cuando está dando vueltas ahí adentro del globo, saco mi celular de última generación, tomo una foto
y digo, mira, Papá Pato, a las 5 de la tarde, no, 4 de la tarde con 50 minutos, 14 segundos y 13 centésimas, se ve en la foto que la canica estaba exactamente ahí, en tal lugar. Y dice uno, pues sí, ahí con tu imagen nos está diciendo perfectamente dónde estaba, pero podemos preguntarle, con esa imagen y solo con esa imagen, ¿me podrías decir qué velocidad tenía en ese momento la canica? Pues no, la imagen no permite saber la velocidad. Necesitaríamos una medición diferente, a lo mejor necesitaríamos contar cuántas vueltas da dentro del globo en 2 segundos y a partir de eso, con el tamaño del globo, se puede calcular la velocidad. Entonces, con eso los llevamos a hacer una noción de que así como en el globo o contamos la velocidad o tomamos la fotografía, adentro del átomo no podemos saber al mismo tiempo exactamente la posición de un electrón o de otra partícula cuántica y su momento, que ahí les explicamos que el momento está asociado a la velocidad, una definición de como cantidad de movimiento, masa por velocidad. Y eso nos permite aterrizar en el principio de indeterminación de Heisenberg. Entre mejor conocemos la posición, menos sabemos del momento. Entre mejor conocemos el momento, menos sabemos de la posición. Y es uno de los principios fundamentales más conocidos de la física cuántica, que además tiene este fuerte elemento cultural. Quizá muchas personas no estén familiarizadas con la cuántica o con los personajes que la desarrollaron, pero a través de la serie Breaking Bad, el nombre de Heisenberg, como que mucha gente se empezó a familiarizar. Entonces, cuando les dices que Walter White de esa serie se puso Heisenberg en honor a este científico que nos ayudó a entender que no podemos tener certezas completas adentro del mundo subatómico, pues esto conecta con algo que hayan visto por ahí en otros escenarios. Entonces, esa sería como una de nuestras actividades como más emblemáticas para abordar temáticas cuánticas. Otra que usamos, amarramos botones, tenemos hilo, un tramo de hilo, le amarramos un botón, otro tramo de hilo, otro botón, y hacemos una serie de 4 o 5 botones y le empezamos a dar vuelta. Al darle vuelta, los botones, su velocidad radial es la misma, tardan el mismo tiempo en dar una vuelta completa, pero como el que está más cerca del centro tiene un radio más pequeño, pues su velocidad tangencial, el ritmo al que se mueve realmente, es menor que el que está afuera. El que está afuera recorre una distancia más grande, y por tanto tiene más energía. Entonces, lo que hacemos aquí, no nos centramos en velocidad, les preguntamos cuál creen que tenga más energía. Y entonces llegan a darse cuenta que el botón que está más cerca del centro es el que tiene menos energía, el que está más afuera es el que tiene más. Decimos, pues en el átomo pasa lo mismo. Los electrones que están más cerca del núcleo son los que tienen menos energía y por eso están más ligados al átomo. Los electrones que están en las capas exteriores van teniendo más y más energía y por eso si un electrón quiere pasar de una capa más cercana al núcleo a una capa exterior, necesita recibir energía, como generalmente en forma de radiación. Entonces, si recibe radiación, salta a una capa exterior, no es estable, generalmente ahí emite un fotón, emite un rayo de luz y regresa a su capa original. Y esta actividad le llamamos el origen de la luz, porque les decimos que como esta diferencia de energías entre los niveles del átomo y estos saltos que tienen los electrones es lo que genera la luz que vemos en todos lados. La luz que llega al sol nos da energía, o en este caso no el sol, de la iluminación aquí de la habitación. Mi playera absorbe todos los colores menos el amarillo, que tiene que ver con saltos que tienen los átomos en su material. Y entonces esos átomos o esos electrones al regresar a sus niveles originales emiten luz de una frecuencia que observamos como amarilla. Y estamos ligando un fenómeno que observamos todos cotidianamente, como ver los colores, a esos saltos cuánticos que hay adentro de un átomo. Claro, entiendo que estamos hablando para niños, pero él está explicando conceptos que un adulto también puede entender a través de una experimentación sencilla, ¿no? Como el público te está escuchando, pero son temas complejos que de una manera muy sencilla y barata, ¿no? Se logran entender. Y haciendo un salto aún más grande, y el entrelazamiento cuántico, que también ofrece muchas dudas y se habla mucho, ¿no? Este fenómeno de partículas que permanecen conectadas incluso a distancia, que parece casi mágico. ¿Cómo se puede traducir en una actividad?
¿O Pues se mira, puede? ese es un gran desafío, ¿eh? Ahí tocas y qué bueno que lo abordas, porque hay que dejar muy claro que la ciencia no tiene toda la respuesta, la ciencia todavía tiene preguntas sin resolver y lo mismo nos pasa a los divulgadores. A veces tenemos cosas que hemos desarrollado para abordar ciertos temas y hay otras cosas que todavía estamos con el desafío, ¿no? Y el entrelazamiento cuántico es una de esas cosas que nosotros todavía estamos tratando de ver cómo hacer, aterrizarlo en una actividad. Porque el hablar de que tienes dos partículas que en un fenómeno en que no hemos hecho una medición, están sus estados ligados, digamos, si una tiene un spin más un medio, otra tiene un spin menos un medio, por decirlo, tener dos estados, pero no sabemos cuál es cuál, y las dos salen viajando en direcciones opuestas. El detalle es que en cuanto mides una, sabes cuál va a ser el estado de la otra. Y el hecho de medir a una pareciera que altera instantáneamente a la distancia a la otra. Y es un fenómeno como súper interesante el entrelazamiento cuántico, pero lograrlo de alguna forma en que tengas dos estados ligados y que el medir uno afecte el otro, a distancia es un desafío que todavía no logramos resolver, lo estamos enfrentando. Te platico otro de nuestros grandes retos, es hablar de la interacción débil. La naturaleza tiene cuatro fuerzas fundamentales, la gravedad y la electromagnética, estamos muy familiarizados con ellas, interactuamos con ellas todo el tiempo. La interacción fuerte es la que te hablaba ahora de cómo se unen los quarks para formar a protones y neutrones, o que también une a los protones y neutrones para formar los núcleos de los átomos. Para eso tenemos varias actividades. Pero la interacción débil es un poco más truculenta. A veces un neutrón que está solo se transforma en un protón, un electrón y un antineutrino, o puede haber situaciones en que un protón que interactúe con un neutrino se transforma en un neutrón y un positrón. Entonces, son procesos muy interesantes en que a veces un quark de un tipo, un quark up, un quark arriba, se convierte en un quark abajo o viceversa. Y es una fuerza fundamental de la naturaleza, muchos procesos radiactivos en los que los elementos químicos se transforman de uno en otro, como el decaimiento del carbono 14 o de algunos otros elementos, no se pueden entender sin la interacción débil. Y nos parece algo fascinante, nos parece algo que la gente tendría que conocer un poquito más, pero todavía no hemos logrado diseñar una actividad, un juego que nos ayude a ilustrar la interacción débil. Entonces, eso es bien importante que la gente lo conozca, ¿no? Que así como la ciencia tiene esos desafíos en la frontera del conocimiento, también los divulgadores estamos enfrentando desafíos constantes. Algunas veces le pegamos, otras veces llevamos años buscándole y todavía no logramos resolverlo, ¿no? Entonces, dejamos esos dos ejemplos de la entrelazamiento cuántico, la interacción débil, como esos desafíos que tenemos a futuro. Lo que sí que habéis abordado es uno de los experimentos más famosos de la historia de la cuántica, que es el experimento de la doble rendija. Y de nuevo lo habéis hecho comprensible, tengo entendido, sin utilizar aparatos sofisticados, que es otro de vuestros grandes méritos. ¿Cómo lo habéis hecho? Bueno, primero es un poco familiarizar a las personas con el fenómeno de interferencia de ondas, que creo que es clave. Para entender el experimento de la doble rendija, hay que entender cómo es que las ondas pueden tener esta interferencia con refuerzos positivos que nos dan ondas más intensas y estas situaciones negativas en que se cancelan. ¿Y cómo lo hacemos? De una forma muy simple, en un platito con agua, les pedimos a las personas que, bueno, ponemos un poco de luz desde arriba para que haya una sombra en el fondo del plato con agua. Las personas empiezan a jugar con sus dedos, picando y haciendo olas en el agua. Entonces, ven que cuando con un solo dedo hacen olas, ven que en el fondo se ven partes un poco más luminosas y partes un poco más oscuras, porque el cambio de nivel en la superficie del agua afecta cómo llega la luz al fondo. Y entonces, cuando en lugar de hacerlo solo con un dedo, hacemos con dos, vemos que se encuentran los patrones y hay lugares donde estos como círculos que se generan se intersectan y las partes oscuras se juntan entre ellas y ahí tendríamos mínimos donde tendríamos esta parte oscura donde se anulan y tenemos otras partes donde se ve que está un poco más luminoso, donde están los máximos donde la parte de luminosidad se reúne, ¿no? Entonces,
les explicamos que el hecho pues es que están llegando las ondas. Cuando llegan ondas que coincide la cresta, la parte más alta, pues se suman las crestas y tenemos crestas más altas. Cuando llega los valles, la parte más baja y se juntan dos valles, pues tenemos un valle más bajo. Y hablamos de esta interferencia y esto nos permite poner sobre la mesa que hubo desde el caso de la luz, todo un debate entre Newton y Huygens diciendo si la luz era una onda o era una partícula, no se pudo resolver en ese momento. Llega Thomas Young en 1802 y se le ocurre hacer este experimento de doble rendija, dejando pasar los rayos de luz para que un poco como ocurre en el fondo del plato, eh, que estamos proyectando las ondas y viendo cómo interfieren, dijo, si la luz fuese una onda tendría que interferir, entonces pasan los dos rayos, llegan a una pantalla y se notan estos patrones de luminosidad y oscuridad, como solo puede ocurrir si fuera una onda. Entonces, ahí tenemos como ese primer abordaje, discusión que podemos hacer con láseres haciendo pequeñas rendijas, o hemos encontrado también que estos niveles láser que luego se venden para trabajo de carpintería o de construcción, generan estos patrones de interferencia también casi de forma directa. Entonces se los mostramos a ellos. Y ahí ya nada más es una inferencia. Tristemente no lo podemos hacer directamente con electrones, pero ya abordamos todos los principios. Entonces ahí podemos contar la historia de cómo se le ocurre después a Louis de Broglie decir, bueno, si la luz que creíamos que era una onda, después con el aporte de Albert Einstein, vimos que se podía aportar como partículas a partir de estos paquetes dados por la frecuencia de la onda de luz y la constante de Planck. Si juntábamos estos dos conceptos, podíamos considerar la luz que tenía comportamiento de partículas, capaz que puede ser al revés, capaz que la materia, esas partículas, también se pueden portar como ondas. Hizo un proceso matemático inverso con una hipótesis tan afortunada que se termina comprobando que la luz, perdón, que los electrones se portan como ondas. Y aquí hay una anécdota extra que se me hace muy interesante. Cuando se empiezan a estudiar los rayos catódicos, que no se sabía qué eran, había como dos escuelas, la escuela alemana que creían que era algún tipo de onda, pensaban que quizá podían ser ondas electromagnéticas, y la parte inglesa que apostaba que se trataba de partículas. Y el líder y que acabó siendo la punta de lanza de la escuela inglesa fue Joseph John Thomson, JJ Thomson, que demostró que eran los electrones, que acabó ganando el premio Nobel y que además con eso nos empezó a mostrar que había una estructura dentro del átomo. Y en la década de los 20, cuando se hace la predicción de Broglie, una de las personas que hace los experimentos para mostrar si los electrones se podían comportar como ondas fue George Paget Thomson, que era hijo de JJ Thomson y que comprobó que los electrones se podían portar como ondas, ganó el premio Nobel también por eso. Entonces, es un caso de padre e hijo que ganaron el premio Nobel, pero que lo ganaron por demostrar esencialmente lo contrario. JJ lo ganó por demostrar que los rayos catódicos eran unas partículas con carga eléctrica que llamaron electrones. Y George Paget Thomson lo ganó por demostrar que los electrones en realidad también se podían portar como ondas. Y a pesar de que aparentemente son contradictorios, los dos tienen razón. Es una de esas cosas fascinantes del mundo cuántico, ¿no? Que pareciera que están demostrando cosas opuestas, pero al final de cuentas nos mostraron las dos caras de la moneda, que son los electrones en el mundo cuántico. Pues me va esta pregunta como anillo al dedo porque tengo entendido que el Premio Nobel de Física, David Gross, llegó a conocer y comentar la actividad que diseñasteis para explicar la libertad asintótica de los quarks, uno de sus principales aportes teóricos. ¿Cómo fue esa experiencia y qué significó para vuestro grupo que un referente mundial reconociera vuestro trabajo educativo? Fue una oportunidad maravillosa, fíjate, te platico. Yo durante 4 años fui vocal de divulgación de la Sociedad Mexicana de Física, que cada año hace un congreso nacional muy grande, es un congreso de 1,500, 2,000 personas, sobre todo físico, es un congreso de investigación, aunque también tiene un componente de divulgación. En el año 2001 yo estuve muy metido en toda la organización del evento y yo había tenido contacto previo electrónico con David Gross. Teníamos el sueño de traerlo a Zacatecas, habíamos tenido el vínculo y a pesar de que este congreso en realidad fue en Tijuana, en el norte de México, se dan las cosas y yo digo, bueno, si les interesa que haya un premio Nobel en el Congreso Nacional de Física, pues yo puedo invitar a David Gross. Fue muy complejo porque estábamos saliendo de la pandemia,
pero tuvimos la ventaja de que él vive en Santa Bárbara, California, entonces era muy cerca de Tijuana, se logró hacer el viaje y estuvo allá en Tijuana y toda su estadía yo me hice cargo de la gestión, de la logística. Él tiene un asistente que trabajó en producciones de Hollywood, entonces súper meticulosa. Obviamente yo cumplí con todo lo que solicitaron, tratándolo de que él se encontrara lo mejor posible en todas las actividades. Y ya que estábamos en eso, les pedí un favor. Si la noche previa a su conferencia podía tener una reunión con los integrantes del grupo Quark que iban a estar ahí en el evento. Y yo tenía ahí como doble intención. Por un lado, que conociera el producto de nuestro trabajo. A ese evento llevamos a 4 chicos que fueron niños del Club Infantil de la Ciencia y que ahora estaban estudiando en carreras o científicas o de ingeniería. Teníamos ahí a 3 que estudiaban física. De hecho, esos 3 ya terminaron la carrera y otros 2 que estaban en ingenierías. Y esos mismos chicos le mostraron la actividad a David Gross. Le dijeron, miren, nosotros nos interesaba, como somos el grupo Quark, nos interesaba mucho que la gente conociera cómo se unen los quarks entre ellos y tal. De hecho, en aquel entonces nosotros no decíamos que entre más separados están, más energía se necesita para separarlos. Decíamos que entre más separados están, más fuerza los une. Él nos hizo la precisión, nos dijo, la fuerza es constante, no importa la distancia, la fuerza es constante, lo cual es un concepto bastante abstracto, pero nos dijo que en general le gustaba el modelo y que funcionaba bien. Pero fue tan bonito y él quedó entusiasmado que lo dejamos como con la duda de conocer lo que estábamos haciendo de primera mano en Zacatecas. Y entonces, en 2023 se estaban cumpliendo 40 años de la fundación del Museo de Ciencias, le hicimos la invitación y generosamente vino a Zacatecas David Gross. El viernes 11 de noviembre, si no me equivoco, da una conferencia magistral en el Teatro Calderón y al día siguiente, el sábado 12, visita el Club Infantil de la Ciencia para ver a nuestros niños, para trabajar con ellos, para ver a los chicos de Quark, darse cuenta de todo este trabajo que hacemos de fuerzas básicas en que tratamos que los niños más comprometidos, más interesados, les damos seguimiento para que luego sean divulgadores y si a alguno por ahí le interesa, pues encaminarlo también a carreras científicas. Entonces, fue una experiencia muy bonita, fue una experiencia motivadora porque él estaba genuinamente emocionado viendo lo que hacemos con los niños, viendo nuestros modelos de física cuántica y por ahí incluso me dio la oportunidad, yo tengo un libro que se llama Átomos al Desnudo, que es la historia de la física cuántica. Y justo estoy trabajando ahorita ya para que a inicios del año que entra, espero, salga la tercera edición del libro y agregué ahí un capítulo sobre David Gross y sobre cómo se desarrolló esta explicación de la libertad asintótica de los quarks. Entonces sí fue como que toda una experiencia y además, digo, yo casi lloraba de emoción porque para cualquiera conocer un premio Nobel es una experiencia maravillosa, pero poderle regalar eso a nuestros niños, que niñas y niños de 5, 6, 8, 10 años ya puedan contar que conocieron un premio Nobel, que platicaron con él, pues creo que es algo que les puede cambiar la vida y les da otra dimensión de las cosas, ¿no? Entonces sí fue realmente maravillosa la generosidad de David Gross y la oportunidad que tuvimos acá. Sí, sí, yo lo pude vivir en directo, el impacto del Club de la Ciencia, de los sábados del Museo de la Ciencia de Zacatecas, el Grupo Quark, y entiendo que las vocaciones científicas que estáis generando, no sé si las habéis llegado a cuantificar, pero que tiene que haber un impacto muy grande. Si no existiera esto en Zacatecas, un gran porcentaje de niños no estarían haciendo ciencias. Entiendo que esto, fuera de los ámbitos universitarios y demás, es importantísimo y depende en qué lugares más, ¿no? Mira, tratamos de ayudar a mantener. Yo siempre sostengo que si las niñas y los niños llegan a nosotros es porque hay algún interés, porque en la familia también los motivan, los apoyan, pero sí, nosotros tratamos de contribuir a mantenerlos emocionados, mantenerlos interesados, orientarlos sobre oportunidades que puedan tener. Y sí ha habido casos maravillosos. La primera chica que fue parte del club y que luego brincó al grupo Quark tuvo este proceso en el año 2004. Ella se llama Mariana Limones, justo nos acaba de visitar hace un par de semanas, estuvo en el museo, mantiene el contacto y ella terminó estudiando biotecnología, tanto hizo una licenciatura en biotecnología, se fue al posgrado a Francia, a Nancy, se dedicó a investigación
en cítricos. Y luego ya, bueno, acabó conociendo un físico francés y se casaron y ahora están en República Checa, ¿no? Pero es alguien que está vinculada con el mundo científico, pero que también a la vez sigue vinculada con nosotros, que cada que puede nos visita, platica con los chicos y demás, porque para ellos es muy motivador saber que una niña que estuvo donde estuvieron ha llegado a hacer todo lo que ha hecho, ¿no? Y hemos tenido gente salida del club, por ejemplo, ahorita hay otro chico que igual, él llegó un poquito más grande, llegó como de 13, 14 años al club, hizo solo un año, brinco a Quark, estudió física, acaba de terminar la maestría en la Universidad de Minnesota y ahora se fue al doctorado a Kentucky. Entonces tenemos estos casos que son motivadores, son inspiradores, pero también hay que tener presente, y eso es lo que le recalcamos mucho a los chicos, que tampoco se tienen que sentir obligados a que tengan que ser científicos. Basta con que sean ciudadanos que tengan pensamiento científico. No me importa si ellos quieren ser médicos, si quieren ser abogados, si quieren ser comunicadores, si quieren ser, dedicarse al comercio, a lo que elijan en su vida, pero que tomen decisiones con pensamiento científico. Creo que eso es urgente para la sociedad, que es muy importante que sepamos que cualquier persona puede tener cultura científica, cualquiera puede disfrutar de la ciencia. Obvio, necesitamos más investigadores y más aún en un país como México, pero necesitamos urgentemente esa cultura. Y es algo que estamos tratando de propiciar tanto en los niños como en sus mismas familias, que es algo también bonito, que hay todo este entorno que a través de los chicos las familias se van involucrando más y más en temas científicos. Sí, sí. Hablas de que se necesita en México, pero también se necesita en España. Y antes, como ha ido la conversación, ha sido tan interesante yendo hacia lo que estábamos hablando, me ha quedado en el tintero una pregunta de un concepto que tú hablas en tus talleres, que es la cuántica recreativa. Y tengo curiosidad por saber qué significa este concepto, que me había quedado ahí pendiente. La parte recreativa la manejamos nosotros en dos niveles. Recreativo como divertido. Tú sabes que tradicionalmente cuando no sé si se maneja igual en España, pero acá en México, cuando se hace ese receso en la escuela, en que los chicos salen a comer algo, pero también a jugar, se le llama el recreo. El Entonces, recreo. es algo que asociamos con diversión, con relajación, con pasarla bien. Pero es también esta dimensión de recrear, de volver a construir un concepto que surgió en una escena especializada, que surgió en laboratorios, que surgió en centros de investigación, y lo estamos sacando de ese contexto para llevarlo a una nueva realidad, para llevarlo a personas que nunca se han acercado a él y que a través de juegos, a través de experimentos, a través de actividades, les damos la oportunidad de construirlo respondiendo a sus condiciones, respondiendo a sus necesidades, a sus intereses. Entonces, en ese sentido es que lo recreamos en nuevos escenarios. Entonces, cuando hablamos de cuántica recreativa, queremos que sea cuántica, que sea muy disfrutable, que la gente se la pase bien abordando esto, porque a veces como pensamos que es algo dificilísimo, sentimos que va a ser doloroso acercarnos a este tipo de temas y al mismo tiempo estamos tratando de reconstruir los conceptos cuánticos de manera que conecten con la realidad de las personas con las que estamos trabajando. En un mundo donde todo parece acelerado y digital, ¿qué lugar queda para la experimentación manual y el asombro directo? En un mundo donde todo va tan rápido, donde los reels, donde en las redes sociales nos piden información constante, impacto, todo esto, este espacio donde estás tranquilo, experimentando, ¿qué opinas? Creo que pones un punto clave en la discusión. Algo que a mí me tiene muy preocupado en general por la cultura digital y creo que con la pandemia se aceleró, es que cada vez tenemos periodos de atención más cortos. Decían que antes cuando ibas a dar una charla o a hacer una actividad, tenías 30 segundos para captar la atención del público. Si en esos 30 segundos los motivabas, pues te iban a seguir. Si no, a lo mejor iban a empezar a pensar en otras cosas. Ahora con la generación de TikTok, a veces tenemos 8 o 10 segundos para captar su atención. Pero precisamente por eso, ellos están tan habituados a ver nada más. Cuando tú les haces sentir algo extraordinario, y el sentir sí puede tener que ver con el tacto, puede tener que ver con alguna fuerza, pero también puede ser algo emocional. Si les, logras una provocación que los hagas eh, emocionarse, que los haga intrigarse, que los haga enojarse también, ¿por qué no? Si les mueves emocionalmente,
puedes lograr que se involucre. Entonces, creo que ese es el gran desafío que tenemos en la divulgación en general y en las actividades recreativas en particular. Mover las emociones de la gente para podernos destacar frente a esta saturación de contenidos, a esta saturación de oportunidades que brinda el mundo digital. Porque sí, creo que esto, el teléfono que todos tenemos a la mano, llega a ser muy adictivo y a veces nos vibra y tenemos una notificación y queremos ya checarlo, ¿no? Pero si logramos que durante 10 minutos, durante 20 minutos, durante media hora, a la gente le valga gorro el móvil, y quiera vivir, quiera experimentar, quiera disfrutar, creo que vamos de ganancia. Y si tenemos esta experiencia satisfactoria, pues puede abrir oportunidades para que después las personas se involucren en nuevas actividades, en nuevas experiencias y, ¿por qué no?, hasta sean partes de comunidades de práctica que regularmente esté haciendo cosas, ¿no? Entonces sí, por lo mismo que estamos tan adictos a los aparatos, es un desafío, pero cuando logras emocionar a la gente, cuando logras captarla, ahí los enganchas y se van metiendo de lleno a lo que se está haciendo. Esto sería un poco como lo que explicabas de los quads, ¿no? Cuanto más los alejas de la pantalla, más fuerza. Sí. ¿Y este sería entonces tu gran reto y tu principal objetivo? Que en ese momento disfruten y quieran hacer más, o tienes algún otro de esta realización de talleres y de actividades de divulgación en general? Totalmente, yo creo que esa es la meta. Cuando alguien nuevo entra a Quark, les decimos que su primera obligación en el grupo es divertirse, porque si no te diviertes tú, va a ser muy difícil que se diviertan las personas que están contigo. Y nosotros queremos que a través del placer, a través de esa emoción, las personas quieran regresar. A veces cuando hacemos divulgación nos concentramos mucho en lo que queremos discutir y podemos terminar con actividades muy densas, que a lo mejor sí ofrecen una gran riqueza conceptual en lo que estás dando, pero no necesariamente van a hacer que las personas quieran regresar. Entonces nosotros le apostamos a actividades que sean emocionantes, actividades que muevan realmente a la gente para que se lleven quizá un poquito de conocimiento, pero a lo mejor se lleven muchas preguntas, muchas inquietudes, muchas ideas para explorar. Y ya sea que regresen contigo o que lo hagan en algún otro espacio, pero que quieran seguirse adentrando en el mundo de la ciencia. Creo que esa es la clave de lo que buscamos, ¿no? Contagiar, inspirar, motivar a que se acerquen más y más a la ciencia y la tecnología. Pues un poco, yo he hecho muchas preguntas, estás hablando del público, normalmente en las entrevistas dejamos un espacio al público, no sé si alguien tiene alguna pregunta, habéis disfrutado, yo me lo he pasado muy bien por cómo ha explicado las cosas desde el punto de vista experimental, a cómo ha transmitido su pasión por la divulgación. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta en concreto, si no, pues le damos un fuerte aplauso y agradecerle su tiempo y su conocimiento y haberlo compartido con nosotros. ¿Alguna? Sí. Si viene a España alguna vez a hacer talleres. Ah, bueno, nos dice Miguel si has venido a España a hacer talleres. O si tienes ¿tienes previsto venir a España a hacer talleres o alguna actividad? Ahora no, digamos, en el corto plazo no tengo programado. La última vez que estuve, pues fue porque me invitaste tú, Jordi. Si no me equivoco, fue en 2018 que estuve en Barcelona. Tuvimos ahí actividades en el Cosmo Caixa, fuimos también por ahí a un centro cultural, a una escuela, pero por ahora sí no tengo nada en lo planeado en lo inmediato. Si podemos armar algo, pues sería materia dispuesta. Me Habrá que encantaría intentarlo. que hiciéramos algo en conjunto. Igual, cuando tenga alguna vuelta a Europa, que ahorita no lo tengo planeado porque el año que entra tengo un viaje, pero distinto a Tailandia. Pero por ahí, si en algún momento me sale un viaje, qué sé yo, a Francia, a Italia, a Inglaterra, a algún otro lado así, pues con gusto les aviso para aprovechar y hacer una visita con ustedes. Pues nada, sí. ¿Me oye bien? Sí, si no lo vuelvo a decir. Vale. Antes que nada, gracias por todas tus explicaciones y quería hacerte una pregunta de tu opinión. Has hablado de 4 fuerzas, 2 las conocemos muy bien, la de la gravedad, la electromagnética,
y después están las fuerzas, la interacción débil e interacción fuerte. Esto nos lleva a hablar de la susodicha teoría del todo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que algún día se va a conseguir esta teoría o cuál es tu opinión? Es uno de los grandes desafíos, ¿no? Tener esa teoría del todo y especialmente ahorita creo que el gran obstáculo es la gravedad, porque hasta ahora tres de las fuerzas que conocemos de la naturaleza, la interacción electromagnética, la interacción fuerte y la interacción débil, son fuerzas que han sido descritas de forma cuántica. Es decir, tienen partículas de interacción que se encargan de llevar la fuerza, ¿no? La electromagnética tiene a los fotones, que son sus bosones, sus partículas de fuerza. La interacción débil tiene a los bosones W más, W menos y Z0. La interacción fuerte tiene a los gluones. Y todo eso existe, lo hemos comprobado, lo hemos medido en los laboratorios. ¿Cuál es el problema? Que la gravedad, en teoría, debería tener el gravitón, pero nunca hemos encontrado el gravitón. La teoría que describe la gravedad no es una teoría cuántica, es la relatividad general. La mejor teoría que tenemos hasta el momento para describir a la gravedad es la relatividad general que funciona a escala macro, pero que no nos dice mucho de qué está pasando al nivel cuántico. Entonces, hay ahí como estas asperezas que tenemos que limar para que haya cierta compatibilidad. Entonces, de entrada sería como el primer gran desafío de unificación, lograr una teoría cuántica de la gravedad o verificar, porque hay quien lo ha dicho, que la gravedad pudiera no ser una fuerza fundamental de la naturaleza, sino que sería una consecuencia de las otras fuerzas. Es una hipótesis, hay un artefacto matemático para respaldarla, pero no es algo que esté verificado. Entonces, es de esos desafíos que tenemos. Y finalmente, para situaciones de muy alta energía, hoy por hoy, o sea, bueno, ya desde hace décadas existe la visión de la fuerza electrodébil. O sea, en los primeros instantes después del Big Bang, la fuerza electromagnética y la fuerza débil eran una sola fuerza, estaban unificadas. Entonces, está esa pregunta latente de si a mayores energías o en algunas otras condiciones hay una unificación de la electrodébil con la interacción fuerte. ¿Se podrá? No sabemos. Pero es otro de los desafíos si estamos pensando en una teoría del todo, ¿no? Entonces, es una pregunta fascinante que nos lleva, diría un autor que a mí me encanta, Terry Pratchett, él lo dice en otro contexto, pero que nos lleva a los límites de la ignorancia, que nos lleva a ver hasta dónde dejamos de saber las cosas, dejamos de tener certezas y empezamos a especular, empezamos a teorizar y empezamos a tratar de investigar para ir más lejos. Entonces, digamos, es un poco el panorama que yo tengo. No, creo que no resuelvo mucho tu pregunta, pero gracias por hacerla, porque siempre es fascinante meternos a estos territorios todavía un poco no inexplorados, porque hay muchos científicos trabajando en eso, pero que no se han terminado de comprobar y que son esos límites donde los científicos del futuro nos estarán llevando a conocer más cosas. Pues un fuerte aplauso para Miguel.